Eran exactamente las 2:42 de la madrugada, cuando el centro de emergencias del 911 recibió una llamada que, hasta hoy, sigue siendo una de las más perturbadoras jamás registradas. La operadora de turno, una mujer con más de 15 años de experiencia, acostumbrada a lidiar con gritos, accidentes, incendios y situaciones desesperadas, recuerda perfectamente cómo empezó todo, con un susurro. No un susurro normal, sino uno tenso, entrecortado, casi asfixiado. Una voz femenina repitiendo, casi como un sollozo: «Ayúdeme, por favor, no puedo respirar». La operadora, siguiendo el protocolo, pidió a la persona al otro lado de la línea que hablara más fuerte, que dijera su ubicación, que describiera lo que estaba pasando. Pero la mujer solo repetía lo mismo. «No puedo moverme, está oscuro, creo que estoy bajo tierra». La operadora pensó que podía tratarse de alguien atrapado en un sótano, en un túnel o en un espacio colapsado. No sería la primera vez. Sin embargo, había algo extraño. No se escuchaba tráfico, ni viento, ni pasos, ni nada que diera una pista del entorno. Solo la respiración débil de la mujer y un pequeño eco que no debería estar ahí. Mientras intentaba ganar tiempo, la operadora hizo una señal al supervisor para que rastrearan la llamada. Normalmente, una llamada de celular toma entre 15 y 30 segundos para triangular una posición aproximada. Pero justo cuando el sistema comenzaba a ubicar la señal, ocurrió algo escalofriante. Se escuchó un sonido. No provenía de la mujer. Era un golpeteo suave, como uñas o dedos rascando madera, desde adentro. Un ritmo irregular, débil, como si la persona estuviera atrapada en un espacio muy pequeño. La operadora preguntó con la voz temblorosa: «¿Está lastimada? ¿Sabe dónde está?». Y la mujer, con la voz aún más baja, respondió: «Creo que estoy bajo la tierra». Después, un grito ahogado, una respiración forzada y silencio. La llamada duró exactamente 52 segundos. El sistema terminó de triangular la ubicación unos segundos después. Un cementerio abandonado a las afueras de la ciudad. Un lugar donde, según los registros, nadie vivía, nadie trabajaba, y donde las últimas inhumaciones habían ocurrido más de 30 años atrás. La policía fue enviada de inmediato. 3 patrullas. Los oficiales se internaron en el cementerio con linternas, sin saber qué esperar. La noche era fría, el viento helado movía las ramas secas de los árboles, y la luna apenas iluminaba los senderos cubiertos de hojas y lápidas desgastadas. Cuando llegaron al punto exacto marcado por el rastreo, no encontraron ningún teléfono, ni rastros de una persona. Pero sí hallaron algo inquietante: una tumba con tierra removida recientemente. No como si alguien hubiera sido enterrado ese mismo día, sino como si algo hubiese intentado salir o entrar. El área fue acordonada inmediatamente. Trajeron perros, cámaras térmicas y equipo forense. Los perros marcaron la zona, pero no lograron seguir ningún rastro. Parecía que el olor se detenía justo sobre la tumba. Los forenses excavaron. Encontraron el ataúd, antiguo, de madera deteriorada. Y dentro, huesos humanos, correspondientes a una mujer que, según registros del cementerio, había sido enterrada en 1987. Claramente llevaba décadas ahí. Sin embargo, lo más desconcertante fue que algunas partes del interior del ataúd presentaban marcas recientes, como rasguños, como si una mano humana, viva, hubiese arañado la madera hacía poco tiempo. Las autoridades inicialmente consideraron que alguien podría haber hecho una broma macabra: llamar al 911 desde el cementerio, rascar una tumba y luego huir. Pero esa teoría fue descartada muy pronto. Primero, porque la señal telefónica no provenía de un celular localizable. El informe técnico concluyó que la llamada no correspondía a ningún número activo. Segundo, el sonido de rasguños en la grabación tenía un eco que solo se genera en espacios extremadamente cerrados, como un ataúd real. Y tercero, la voz de la mujer mostraba indicadores fisiológicos propios de alguien en pánico severo.
y con dificultad real para respirar. El caso llegó a los medios, pero la policía, incapaz de explicarlo, lo clasificó como inconcluso y dejó de comentar públicamente. Sin embargo, la operadora que atendió la llamada nunca pudo olvidarlo. Durante meses, soñó con la voz de la mujer, pidiendo ayuda desde la oscuridad. Y cada noche, antes de dormir, revisaba una y otra vez el audio original, intentando encontrar un detalle que hubiera pasado por alto. En una reproducción ampliada del sonido de fondo, notó algo que antes no se había registrado. No era solo el rasguño. Había otra cosa. Una especie de murmullo, como un susurro secundario que no provenía de la mujer, sino de más abajo. Un sonido casi imperceptible que, al ser procesado con filtros especiales, reveló lo que parecía ser una palabra. No en inglés, no en español. Una palabra antigua, gutural, que sonaba más como un gemido que como un lenguaje humano. Nadie pudo identificarla. Investigadores independientes tomaron interés en el caso. Algunos especialistas en fenómenos paranormales señalaron que existían varios reportes históricos de llamadas imposibles, comunicaciones hechas desde lugares donde no había señal, o incluso hechas por personas que ya estaban muertas al momento de llamar. Aunque la mayoría eran rumores o leyendas urbanas, había casos documentados donde las llamadas provenían de ubicaciones imposibles. Pero lo más perturbador fue encontrar registros de un caso casi idéntico, ocurrido en otro estado en 1993. Una mujer llamó diciendo estar bajo tierra. Cuando la policía localizó la señal, encontraron un panteón, nada más. Los antropólogos sugirieron entonces otra posibilidad, que la voz no fuera humana. En muchas culturas antiguas existe la leyenda de entidades que imitan voces humanas para atraer personas hacia cementerios, bosques o cavernas. Seres que pueden repetir las palabras exactas que escuchan, pero no comprenden su significado. Algunos los llaman imitadores, otros ecovivientes, otros simplemente lo que vive debajo. Aunque la explicación mitológica es fascinante, ninguna autoridad la tomó en serio. Pero los investigadores privados señalaron algo más inquietante. En la grabación hay un momento, exactamente en el segundo 38, donde la mujer dice, "No puedo moverme", y algo, una fracción de segundo después, repite la frase, pero de forma ligeramente distorsionada, como un eco que no pertenece al entorno. Los agentes que estuvieron en la escena esa noche reportaron sensaciones extrañas. Frío intenso repentino, sombras que parecían moverse a la distancia, e incluso un oficial aseguró haber escuchado un susurro muy cerca de su oído cuando estaba revisando otra tumba. El equipo forense determinó que la tierra removida tenía características inconsistentes. Al analizarla, encontraron dos capas, una removida recientemente y otra que parecía haber sido alterada hacía poco tiempo también, pero desde abajo. Los expertos también analizaron el ataúd encontrado en la tumba. La madera presentaba signos de deterioro por décadas de humedad y presión. Pero entre esos daños naturales había marcas frescas. Cada arañazo tenía una profundidad que implicaba fuerza, y dedos humanos con uñas aún presentes. Pero no se encontraron restos biológicos recientes, solo rastros que parecían imposibles de datar con precisión. Ni nuevas fibras, ni sangre, ni piel, como si quien hizo las marcas no hubiera dejado rastro físico. La operadora del 911 fue entrevistada varias veces. En una ocasión, contó algo que omitió en el reporte. Justo antes de que la llamada terminara, escuchó un susurro muy leve, una voz completamente distinta a la de la mujer. Una voz baja, grave, lenta, y dijo que si se escuchaba con atención, esa voz decía, "No te muevas". Ella al principio creyó haberlo imaginado, pero los análisis posteriores sugirieron que el sonido sí estaba en la grabación, aunque demasiado débil para atribuirlo a alguien vivo. Con el paso de los años, muchos han intentado explicar lo ocurrido.
Algunos expertos en telecomunicaciones aseguran que una interferencia extrema podría crear voces fantasma, pero no existe evidencia de que eso provoque frases coherentes. Otros proponen que la llamada pudo ser grabada con anterioridad, pero la respiración en tiempo real descarta esa teoría. La hipótesis más aceptada, aunque nadie lo admita oficialmente, es que la llamada provino de un lugar donde no debería haber señal, ni vida. Se ha teorizado que la mujer pudo haber sido víctima de secuestro, enterrada viva, pero la policía nunca encontró reporte alguno de personas desaparecidas que coincidiera con la voz. También se planteó que alguien pudo haber usado un dispositivo de radio antiguo. Sin embargo, los expertos en ondas descartaron esa idea porque la señal tenía patrones propios de un celular que no existía en el lugar. Lo más inquietante es esto. Al revisar el registro de llamadas del 911, el número entrante no existe. No pertenece a ninguna compañía, no aparece en ningún sistema y la identificación del emisor siempre aparece como fuente desconocida. Cada año, cerca de la fecha del incidente, algunas personas que viven cerca del cementerio aseguran escuchar voces suaves cuando pasan por el lugar de noche. Golpecitos, susurros, llamadas de ayuda en la distancia, aunque nadie ha podido comprobarlo. Y así, la llamada de 52 segundos sigue siendo un misterio. La tumba fue sellada nuevamente, pero algunos investigadores creen que algo más quedó ahí, atrapado. Algo que intenta comunicarse o imitar lo que escucha. Una energía, una entidad o quizá una persona cuya historia nunca pudo ser contada por completo. Hoy, cuando la operadora escucha grabaciones del caso, dice que aún siente un escalofrío recorriéndole la espalda, porque jura que, en los últimos segundos de la grabación, hay una respiración que no pertenece a la mujer. Una respiración profunda, lenta, paciente, como si alguien o algo estuviera cerca del teléfono, escuchando. Después de todo esto, ¿tú qué crees que pasó realmente aquella noche? ¿Una persona enterrada viva? ¿Una llamada imposible? ¿O algo que nunca debió existir debajo de la tierra?